Es una convención bajo la sombrilla de Naciones Unidas en donde convergen los países del mundo. En este caso, esta es una reunión muy especial, es la COP25. Estas reuniones se han llevado a cabo desde que se instaló la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en 1992, en la Cumbre de la Tierra, y posteriormente se han venido realizando cada año. La idea de estas convenciones es de que los países tengan un marco en común en donde poder tomar decisiones para el cambio climático. Esto llevó a que en los 90, por ejemplo, se formara el Protocolo de Kioto, que es lo que ha estado vigente hasta el año próximo en que vence el Protocolo de Kioto, y que entra en vigor el Acuerdo de París de 2015, que permite tomar un nuevo marco de acción para el cambio climático. Y esta cumbre de este año es particularmente especial porque las decisiones que se han tomado, y en particular en el marco de la Convención de 2015 de París, en donde hubo contribuciones voluntarias de los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, sabemos actualmente que esas contribuciones no son suficientes para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global a menos de lo que se considera por la comunidad científica límites seguros, o sea que sería una temperatura de no más de 1.5 o 2 grados de calentamiento global para fines de este siglo. Hay una voz de alerta, o sea, esta reunión es importante porque las voces de alerta son totalmente evidentes. Las publicaciones que han salido este año del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático y de otras publicaciones científicas internacionales muestran que estamos en un punto de no retorno. O sea, si no se toman acciones inmediatas, las consecuencias pueden ser muy graves porque no se van a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Los últimos datos que acaban de salir hace una semana de las emisiones totales que se miden a través de un proyecto internacional que se llama el Proyecto de Carbono, nos habla de que las emisiones siguen creciendo, no disminuyendo, deberían de estar disminuyendo. Para poder llegar a un nivel seguro en donde tengamos no más de un calentamiento de 1.5 grados, tendríamos que limitar las emisiones alrededor de un 60-50% de aquí al 2030 para poder llegar a un estado neutral de emisiones para el 2050. Eso es lo único que nos permitiría llegar a un estado relativamente seguro del calentamiento global y reducir las consecuencias negativas. Pero la tendencia actual nos habla de que ese nivel no lo vamos a lograr, de que incluso las contribuciones que los países ofrecieron en el marco de la Convención Marco de 2015 no se están cumpliendo. Algunos países sí cumplen con limitar sus emisiones, pero la gran mayoría no está cumpliendo. Y que aún aquellas que están cumpliéndose no son suficientes como para poder hablar de un margen de seguridad. Ante esto, la disyuntiva es muy importante. Por un lado, es cómo convencer a aquellos países, como tú mencionabas, en el caso de Brasil, de Australia, de Estados Unidos, que algunos países europeos que se han mostrado reacios a poder tomar acciones más importantes para limitar los gases de efecto invernadero, pero aún así la comunidad internacional tiene que seguir adelante y, por ejemplo, la comunidad europea está por ofrecer, justo el día de hoy se están reuniendo y lo van a anunciar el día de mañana, aumentar las reducciones que ellos tienen previstos para el 2030 de 30 al 40% o hasta el 45%, que les permitiría llegar a ser una comunidad europea neutral en sus emisiones para el 2050. Están tratando de sentar el ejemplo que debe de seguir el resto de los países, a pesar de los vaivenes políticos, por ejemplo, del caso de Estados Unidos, que se anunció que se retira de la Convención Marco del Acuerdo de París, o de Brasil, que está en una situación similar, o el caso de Australia, que también está imponiendo condiciones para poder reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Todas son contribuciones voluntarias y esa es parte del Acuerdo de París, que esas contribuciones tendrían que ser voluntarias para llevarse a cabo. Es una situación compleja a nivel internacional porque, por ejemplo, están países como China, que es el principal emisor de emisiones de gases de efecto invernadero, pero que sí está tomando algunas acciones importantes para poder limitarlas. Y muchos de esos países se encuentran en un conflicto,
Por ejemplo, China depende de carbón, que es su recurso energético del cual dispone, y no tiene casi petróleo ni gas, no importa gran parte de lo que te dice. Entonces, para poder mantener su ritmo de crecimiento económico y las demandas de la sociedad, tienen que utilizar parte de ese carbón, porque ese es el recurso disponible. Entonces, estos países, por eso cuesta tanto trabajo llegar a acuerdos a nivel internacional, porque muchos países se ven limitados en su capacidad de acción por cosas. Algunos otros quizás probablemente por acciones de balancear conflictos de intereses de grupos de poder o de grupos de capital en su territorio que les impide llegar a eso, ¿no? Entonces, creo que la parte importante de esta reunión es que son dos elementos. Uno, que ya no tenemos tiempo para actuar, o sea que es prácticamente innegable que vamos a tener un calentamiento por arriba de los límites que se consideran más o menos seguros, probablemente superior al 2 y de acuerdo a la tendencia actual, probablemente superior a 3 grados de temperatura para fines del siglo. Para ponerlo en contexto, o sea, una diferencia de medio grado de temperatura, por ejemplo, de 1.5 a 2, significa la desaparición de los corales. Hay otros elementos preocupantes que actualmente la comunidad científica está señalando y que por eso nos ilustran la falta de tiempo para actuar. Entre ellos, el calentamiento y la acidificación de los océanos. Que se calienten los océanos y sobre todo en las últimas 2 décadas se ha calentado mucho el océano. Al calentarse el océano se alteran los ciclos de nutrientes de los cuales depende la pesca. Se alteran las corrientes marinas y se altera el balance que utiliza el océano. Es uno de los grandes receptores de carbono y que trabaja en conjunto con la atmósfera y con los bosques. Al perderse esta estabilidad, lo que estamos alterando es el ciclo natural de los océanos y con consecuencias muy impredecibles. El otro elemento importante que tiene que ver con los impactos, o sea, gran parte de la preocupación actual está centrada en tratar de ayudar a que la comunidad internacional tome acciones para limitarlo, pero ante la falta de acciones, lo que estamos viendo son estos impactos de eventos extremos. Lo acabamos de ver, por ejemplo, en nuestra región con los incendios. Australia tiene una cantidad de incendios impresionante, lo que estamos viendo con el incremento de las temperaturas. La temperatura de julio de este año es la más alta desde que se tiene registro de la temperatura. Este año probablemente sea el segundo o tercero más alto de los registros de calentamiento de las temperaturas en la atmósfera. Lo estamos viendo con una gama de otros problemas, las ondas de calor, por ejemplo, las muertes que acaban de suceder en el verano en la India y en otros países por las ondas de calor, por las inundaciones extremas que padecen muchos otros lugares. Entonces, estos cambios bruscos en el clima están haciendo que estos eventos extremos sean cada vez más frecuentes y más intensos. Y lo que desgraciadamente está sucediendo es que las sociedades no están preparadas para ello. Esto es, en términos generales, lo que podríamos ver que es importante. A pesar de la gran movilización que esto ha generado, por ejemplo, de Greta Thunberg, por ejemplo, y todo el movimiento de los viernes o la movilización de la revolución de extinción que se empezó en Londres y que se ha extendido a grandes partes del planeta, y estas enormes movilizaciones de millones de personas que surgen, que están teniendo lugar, por ejemplo, en esta semana en varias partes del planeta, no ha logrado que los países realmente tomen las decisiones necesarias como para poder limitar. Desde una perspectiva estrictamente de lo que aparece en la comunidad científica, en los medios de comunicación, este sería el panorama. Ya no tenemos tiempo para actuar, tenemos que prepararnos para las consecuencias. Aún así, también tenemos que seguir reduciendo los gases de efecto invernadero, porque si no, las consecuencias van a ser todavía más graves en las próximas décadas. Lo que no se ve tan claro, y que así aparece en algunas publicaciones, pero que tendríamos que tomar en cuenta, son los cambios estructurales que están incidiendo, que están ocasionando el cambio climático. Y entre ellos esos cambios de los cuales, por ejemplo, muchas sociedades están tardando en reaccionar, tiene que ver, por ejemplo, con la reestructuración productiva,
en varias partes del planeta. Por ejemplo, hay artículos muy interesantes que hablan de que el control de recursos naturales, entre ellos, por ejemplo, el litio, que es la base de muchas de las baterías que utilizan los autos eléctricos, los celulares, etcétera, etcétera, es un elemento importante de movilizaciones geopolíticas, por ejemplo, el caso de Bolivia, en donde las enormes reservas de litio que existen en Bolivia es parte de los argumentos que se utilizan para las movilizaciones, el golpe de Estado y todo lo que ha sucedido en ese país. Hay otros movimientos, por ejemplo, que tienen que ver con el acaparamiento de grandes extensiones de tierra o de agua, por ejemplo, en África, en América Latina, en Asia, en la búsqueda de controlar aquellos recursos naturales esenciales para no solo el crecimiento económico, sino para el bienestar social de muchas sociedades en las próximas décadas, y lo que implica, por ejemplo, en términos de consecuencias, eventos extremos como el deshielo de las grandes montañas. Pensemos en las zonas más críticas, por ejemplo, en la zona de Himalaya, en donde el deshielo de esas cadenas montañosas es la base de agua para la India, para China, para una gama de sociedades que son los países más poblados del planeta y que van a concentrar el crecimiento de población futura. La India está enfrentando serios problemas de agua, por ejemplo, ciudades como Nueva Delhi se están quedando sin agua. Y representa el medio de vida para una enorme cantidad. Recordemos que la India, por ejemplo, sigue siendo un país netamente agrícola en muchas zonas. Grandes extensiones de Asia, por ejemplo, Camboya, Laos, todos esos siguen siendo países agrícolas. Entonces, la pérdida de recursos hídricos es una consecuencia muy importante. Entonces, estos son pequeños ejemplos que ilustran las grandes transformaciones que se nos vienen encima asociadas con el cambio climático y que tiene que ver además con todos los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que están teniendo lugar en este momento. Las movilizaciones en América Latina, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Bolivia, en Colombia, por ejemplo, en donde la gente demanda nuevas condiciones sociales de bienestar, no pueden estar desasociadas, por ejemplo, de lo que está sucediendo con el clima.